Listo, chicos, vamos a dar inicio ya a nuestra clase. Licenciada Mariana, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Roxana. Buenas tardes con todos. Le doy pase para el inicio. Gracias. Bien, chicos. Buenas tardes con todos. Espero que estén teniendo una bonita tarde. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Bien, a ver, un momento, por favor. Voy a compartir. Listo. Me confirman con un emoji si es que se observa mi pantalla. Si se observa, chicos, listo. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema de la autoestima, siendo este uno de los muchos factores que los pacientes acuden a sesión, ¿sí? La autoestima que es clave para todas las personas, en cómo nosotros nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos, nos valoramos y nos hablamos, ¿no? Entonces, vamos a ver el día de hoy cómo con la terapia cognitivo-conductual podemos abordar este problema emocional y la autoestima baja. ¿Listo? Bien, el automor. Bien, el automor es el cómo yo me veo, el cómo yo me valoro, el cómo yo me comprendo. Es decir, es el diálogo interno que estábamos hablando en la sesión anterior, ¿cierto? Tenemos como dos tipos, por decirlo así, ¿sí? El automor sano y el automor frágil. El automor sano, chicos, es cuando una persona se siente a gusto, disfruta lo más positivo de la vida, ¿no? Ante cualquier circunstancia negativa, trata de ver lo positivo, ¿sí? Afronta los retos porque sabe que es capaz, que puede, ¿sí? Y pues evidentemente también afronta las dificultades que pueden suceder en nuestro día a día, ¿listo? Hay una autoconfianza en sí mismo, ¿sí? Yo sé que puedo, sé que tengo las capacidades de hacerlo, por lo tanto lo voy a hacer. Y si es un reto, lo hago. Lo hago, ¿por qué? Porque me va, uno, sacar de esta zona de confort y me va a enviar, ¿no? A una zona de aprendizaje, de experiencia, ¿sí? Las personas que tienen este automor sano, saben que tienen la capacidad para poder superar con éxito los cambios y también las dificultades. Confían en sí mismos, ¿sí? No dudan en conseguir sus metas, ¿sí? Saben que merecen cosas buenas, se sienten suficientes y se sienten y saben y piensan que son dignos, ¿listo? Este automor sano es la meta que nosotros como terapeutas junto con nuestro paciente tenemos que llegar, ¿sí? Si es que nosotros identificamos a través de una evaluación previa, ¿no? Ya sea con las pruebas, a través de la entrevista o incluso el mismo paciente le dice o puede ser un motivo de consulta. Entonces, esa es la meta al cual nosotros nos vamos a encaminar. ¿Bien? Y el automor frágil suele aparecer dudas, podré hacerlo, y si no puedo, ¿no? Y el easy tiende a ser negativo, y si no puedo, y si me sale mal, y si me bloqueo, ¿no? Y si fracaso, ¿bien? Pero también presentan miedos, inseguridades, tienden mucho a compararse, porque ella sí puede, yo no puedo, ¿no? Ella o él sí lo hace y lo hace bien, en cambio yo no, ni siquiera me puedo atrever, y si lo hago sé que lo voy a hacer mal, ¿no? Sentimientos de inferioridad muchas veces son expresados o también se pueden manifestar de manera implícita, ¿sí? Tienen mucho miedo ante los retos, prefieren evitarlos, ¿sí? ¿Cómo nosotros nos vamos a poder identificar que tienen este miedo ante los retos? También con sus pensamientos.
con el registro de pensamientos, ¿sí? Lo que vimos en las clases anteriores. El miedo a fracasar, ¿no? Tienden mucho a rendirse sin intentarlo. ¿Por qué? Por miedo, por inseguridad, por dudas, ¿sí? Evidentemente, en este caso, el miedo es más grande que la autoconfianza. ¿Listo? La voz interior de este tipo de automor frágil tiende a ser muy destructiva. Se dice a sí misma, no puedes, se dice a sí misma, vas a fracasar, tienes miedo, no lo vas a hacer bien, se van a reír de ti, vas a ser ridículo, ya muchas veces has cometido los errores, va a ser un error más en tu vida, ¿sí? Entonces, a partir de estas sesiones que vamos a trabajar el automor con nuestro paciente, tenemos que preguntar, ¿cómo va esa voz interna? ¿No? ¿Qué te dice tu diálogo interior acerca de ti mismo? ¿No? Y este cuadrito incluso se lo podríamos explicar a nuestro consultante para que ella o él mismo pueda identificar en dónde se ubica su voz interior, en un automor sano o en un automor frágil. Puede servir no solo para la psicoeducación de nuestro paciente, sino también para que pueda tomar conciencia de en qué posición se encuentra su automor. Bien, aquí podemos ver la famosa pirámide de la autoestima, ¿no? Es decir, cómo llegamos a una autoestima. Y particularmente, también les podría recomendar que vayan trabajando punto por punto, ¿no? Por ejemplo, vamos desde la pirámide en la parte inferior, ¿listo? Me conozco, es decir, hay un autoconocimiento suficiente en el paciente, sabe responder a la pregunta ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué logros quiero tener? ¿Qué logros tengo? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Sí? ¿Cuáles son mis oportunidades para poder mejorar? E incluso desde lo más pequeño, en la forma en cómo hablamos. Es muy distinto decir mis defectos, que tiende más a ser un poco más negativo, ¿cierto? A decir mis oportunidades de mejora. Cuando yo digo oportunidades de mejora, me doy la posibilidad de poder trabajar en esta oportunidad y convertirlo en una habilidad o una virtud, ¿cierto? Entonces, primer punto para poder trabajar la autoestima es el autoconocimiento. Ver qué tanto nuestro paciente se conoce a sí mismo o a sí mismo, ¿sí? El autoconcepto que va más arraigado a la imagen, ¿no? Es decir, si nuestro consultante es capaz de conocer las limitaciones que le impone su mente, ¿sí? ¿Cuáles son? Bien. El autoconcepto pues tiene que ser realista y sobre todo pensado desde un lado positivo, formulado desde un lado positivo. Bien, hay una metáfora muy, muy bonita que particularmente yo la suelo usar, es con el espejo, ¿no? Por ejemplo, si tú te ves al espejo, eres de las personas que ve una obra de arte, que se emocionan y dicen, wow, qué hermosa soy, tengo muchas cualidades, sé que puedo lograr, o cómo es tu diálogo interno cuando te ves al espejo, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Si es que a mi consultante le puedo decir, si es que yo te presento, ¿no? Una imagen de una chica, ¿qué es lo que vas a ver? ¿Los defectos o vas a ver las cualidades físicas que tiene, ¿no? Y muchas veces, chicos, los consultantes tienden a ver los defectos, ¿no? Y son más crueles consigo mismos. Y ahí también les preguntamos, ¿y tú le dirías que está feo su nariz? ¿Le dirías que está feo esto, esto, esto? No, no le diría. ¿Por qué? Porque lo puedo lastimar, porque se puede incomodar, porque estoy en contra de su integridad. Ok. ¿Te lo dices a ti? Sí. ¿Y por qué a ti sí?
¿no? Si sabes que también te vas a lastimar, si sabes también que vas a ir en contra de tu integridad, ¿sí? Entonces, el paciente allí va a hacer una reflexión y va a llegar a una conclusión de decir, sí, pues no, efectivamente, ¿por qué me trato de esta forma? ¿Por qué mi autoconocimiento y autoconcepto está evaluado de una forma negativa? ¿Sí? Hay muchas metáforas que podemos utilizar para que el paciente lo pueda entender, ¿no? Desde su posición. Otro punto es la autoevaluación, ¿sí? El sentirse indeseable, devaluado, en la mayoría de los casos es la fuente de los problemas humanos, ¿no? ¿Cómo se evalúa a mi paciente? ¿No? Incluso nosotros le podemos hacer esta pregunta para que él o ella pueda verbalizar y de esa forma también darse cuenta de cómo se está evaluando a sí mismo en cada ámbito de su vida, ¿sí? La autoaceptación, ¿no? ¿Qué tanto se autoacepta tu paciente? ¿Qué es lo que no acepta de sí mismo? ¿Y por qué no llega a tener esta aceptación? ¿Sí? El autorrespeto, ¿cómo me hablo? Lo que les decía, esa voz interior. ¿Cómo me dirijo a mí misma? ¿Con respeto? ¿Trato mejor a mi prójimo, pero y a mí? ¿Cómo yo me estoy tratando como persona, como humano? ¿Sí? Y la autoestima. ¿Me quiero? ¿Me amo? ¿Sí? Entonces, de esta forma vamos a ir poco a poco llegando a este punto final que es la autoestima, ¿no? Y llegar al punto en el que nuestro paciente diga, sí, me amo, me quiero, sé que tengo cosas por mejorar, pero sé que puedo hacerlo, ¿sí? Y no lo hago por otros, sino lo hago por mí misma. Y que claro, eso va, de cierta forma, también tener consecuencias positivas en mis relaciones con los demás y evidentemente conmigo mismo. ¿Sí? Bien, aquí vamos a ver unos pilares del automor. Bien, es como un cuestionario pequeño, ¿sí? No es que esté validado o no, sino es que lo podemos manejar más que todo en sesiones de terapia. ¿Listo? A ver, en el primer punto podemos observar aprender a amarme, ¿sí? ¿Cómo? ¿A través de qué? Del autoconocimiento y la autovaloración, lo que estábamos hablando en la pirámide, ¿sí? Es decir, reconozco y agradezco mis cualidades y veo mis limitaciones como un reto, como oportunidades para poder mejorar. Entonces, a nuestro paciente en una sesión le presentamos los pilares del automor y hacemos como que este cuestionario, ¿no? Y que ella o él responda a estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Sí? Responde. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis aficiones? ¿Y qué me hace vibrar positivo? ¿No? ¿Qué me hace o cuáles son mis pasiones? ¿Listo? Una vez que haga su lista, entonces pasamos a reconocer mis necesidades. A ver, ¿qué abarca aquí? ¿Vivo o sobrevivo? ¿Sí? ¿Vivo disfrutando o estoy sobreviviendo ante las dificultades, ante mis pensamientos, ante mi diálogo interior? ¿De qué formas disfruto mi día, o perdón, mi vida en cada momento de mi vida, de mi día? ¿No? ¿Cómo yo disfruto de mi vida? ¿Sí? Regalarme un tiempo al día para hacer lo que más me gusta, disfrutando mi existencia, saber escucharme, atenderme y complacerme. Eso es importante. ¿Para qué? Para que el paciente pueda reconocer qué es lo que realmente necesita, ¿no? Yo particularmente les pregunto, ¿y qué necesitas? Necesito, a veces no saben qué responder. Y les pongo en la posición, y si tu cuerpo hablara, ¿qué necesita tu cuerpo? Necesita descansar. ¿Y por qué no le has dado este descanso? Ah, porque tengo que atender quizás a mis hijos. Sí, claro, tienes tus responsabilidades, ¿no? Pero
como persona, tu paciente también tiene su responsabilidad sobre sí mismo, cómo esta persona se está cuidando y cómo está satisfaciendo estas necesidades, porque está sobreviviendo, no está viviendo, ¿sí? No está disfrutando. Ahora, disfrutar no quiere decir voy a hacer o voy a atender al libertinaje, no, ¿no? Sino buscando ese punto en equilibrio, ¿listo? El otro pilar es ser asertivo, es decir, respetar y hacerse respetar a sí mismo. ¿A través de qué? A través de expresar mis emociones, claro, de una manera asertiva, ¿no? Digo lo que siento, expreso lo que pienso, ¿sí? Pongo límites con asertividad y me comunico desde el respeto. Es decir, yo respeto a los demás, pero también voy a pedir que los demás me respeten a mí mismo, ¿no? Mis límites, sumamente importante trabajar límites en, en la autoestima. ¿Por qué? Porque muchas personas tienden a decir sí cuando realmente no quieren hacer o decir algo. ¿Por qué? Porque no creen que son suficientes, porque creen que la otra persona se va a molestar, porque creen que la otra persona se va a alejar, ¿no? Entonces, poco a poco, nuestro paciente tiene que aprender a establecer límites con asertividad, ¿sí? Y le podemos realizar esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, María, ¿tú buscas complacer al otro para no sentirte rechazada? Sí. ¿Cómo? ¿No? Y ya la paciente pues tiene ahí su diálogo con ustedes. ¿Bien? Para eso pasamos, para eso pasamos al pilar número 4, la necesidad de aprobación. Y le realizamos esta pregunta. ¿Qué experimento o qué experimento cuando alguien te desaprueba o te critica? ¿Sí? ¿Qué experimentas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo cómo es tu diálogo interior? ¿No? De la escala del 1 al 10, ¿qué tanto influyen en ti los comentarios desagradables de que hacen otras personas sobre ti mismo? ¿No? Si es un 10, entonces sabemos de que hay una necesidad de ser aprobada por los demás. ¿Sí? Y el pilar número 5, me desculpabilizo. ¿Sí? Todos hacemos lo que podemos. Deja de juzgarte y criticarte. Toda crítica válida es ver los errores para aprender y mejorar, ¿no? Muchas veces las críticas que se van a realizar nuestros consultantes son críticas destructivas, ¿sí? Tienden mucho a juzgarse a sí misma, ¿bien? Entonces, preguntemos en este caso, ¿de qué te culpas? ¿Sí? ¿De qué te echas la culpa? ¿No? ¿Y qué cosas te hacen sentir culpable? Bien, y a veces puede pasar que se sienten culpables por actos de otras personas. Y allí nosotros con preguntas, con diálogos, con metáforas, tenemos que encaminar el pensamiento, ¿sí? O la percepción que tiene nuestro paciente de las responsabilidades que otras personas también tienen, ¿no? Muchas veces nuestros consultantes tienden a salvar a las personas, ¿sí? Es que yo quiero que le vaya bien a mi pareja, quiero que cumplir sus sueños, yo le doy todo, ¿no? Quiero que pueda cumplir sus objetivos, ¿no? Es una forma de, sí, de apoyarlo, pero ¿hasta qué punto? Hasta el punto de que mi consultante se deja al último, ¿sí? Como si sus sueños, sus objetivos y su vida no tuviera un valor. Entonces, yo le pregunto, ¿y quién te va a salvar a ti? ¿Sí? Entonces, allí es donde mi consultante comienza a tener esta construcción de pensamiento de decir, sí, ¿no? ¿Quién me va a salvar a mí? Si yo estoy tratando de salvar a otros, ¿cómo me estoy salvando yo a mí misma?
¿sí? ¿Qué límites me estoy poniendo a mí como persona? Por ejemplo, ¿hasta cuándo yo voy a permitir que mi pareja me golpee? ¿Hasta cuándo yo voy a permitir que las personas me insulten? Ese es un límite que yo me pongo hacia mí mismo, ¿sí? Y un límite también hacia la persona. ¿Listo? Y el sexto pilar es el diálogo interno, ¿sí? Son estas autocríticas destructivas, este autosabotaje, ¿no? Que te dices a ti mismo cuando te equivocas en algo que te importa, ¿no? A veces se dicen soy inútil, no sirvo para nada, ¿ves? Otra vez lo hiciste mal, ¿listo? Entonces, de esta forma, el paciente va a poder identificar cómo están sus pilares de amor. ¿Listo? Ok. Entonces, para amarse más a uno mismo, tenemos que, uno, conocernos. ¿Sí? Entonces, nuestro consultante tiene que identificar y reconocer quién es. ¿Sí? Nosotros lo guiamos, pero el quien va a dar la respuesta siempre va a ser el paciente. ¿Bien? ¿Cuál es la cualidad que más le enorgullece a mi consultante? ¿Sí? ¿Cuál es esa oportunidad de mejora que le gustaría trabajar a mi consultante? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Sí? Entonces, a partir del conocimiento sobre sí mismo, va a poder identificar necesidades, habilidades, oportunidades de mejorar, sus logros, a dónde quiere llegar. ¿Listo? Y pasamos a la segunda, al segundo punto, que es aceptarse. ¿Sí? Es decir, abrazarnos en nuestra totalidad, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. ¿Bien? Pero yo no me quiero porque mi cuerpo no es bonito, no está dentro del patrón de belleza que socialmente se ha impuesto. Trabajar entonces en la imagen corporal, ¿no? En el que diga, sí, no me gustan mis manos. Sí, porque son grandes, porque son gruesas, o porque son chiquitas, o porque son muy delgaditos, o mis uñas son muy pequeñas, o son muy gruesas. Bien, pero si le enseñamos otra visión a nuestro paciente, decirle, bueno, observa tus manos, ¿no? Observa tus manos y gracias a tus manos puedes cocinar. Gracias a tus manos puedes tocar a las personas que amas. Gracias a tus manos puedes hacer detalles a tu pareja. Gracias a tus manos puedes realizar las manualidades que te gustan. No me gustan mis piernas, son muy gruesas, son muy delgadas. Sí, observa tus piernas y ve que gracias a tus piernas puedes bailar, que tanto te gusta. Puedes correr, puedes hacer muchas actividades. ¿Sí? Entonces, poco a poco, con esta visión que nuestro paciente puede estar implementando en su sistema de creencias, va a lograr abrazarse en su totalidad. ¿Sí? Ahora, también nosotros le realizamos esta pregunta. ¿Toleras y comprendes tus errores? ¿Sí? Si es no, ¿cómo es que no lo tolera? ¿Cómo es que no lo comprende? Bien, para poder conocer un poco más acerca de cómo se habla a sí mismo. Autoaceptarse también implica entender los motivos de nuestras acciones. ¿Cuál es mi intención cuando yo realizo tal comentario? O cuando yo hago tal acción. ¿Cuál es mi intención? ¿Sí? Y el tercer punto es ser y sentirnos buenos, ¿no? Es decir, ¿qué valores practica mi consultante, ¿no? O qué valores le gustaría practicar en su presente, ¿sí? ¿Qué acciones que realiza mi consultante le hacen sentir que es una buena persona, ¿sí? Entonces, de esta forma, el paciente no solo se va a dar amor a sí mismo, sino también va a aprender a amar a otros, con un amor bonito, con un amor sano, ¿sí? Va a ser el reflejo del amor que se tiene a sí mismo.
Sí, por ejemplo. Estas preguntas nosotros podemos realizar, ¿no? Si es que nuestro consultante nos dice que nadie me quiere, no soy importante para las personas. Entonces, aquí hay unas preguntas donde podemos llevarlo a un debate, ¿no? A una reflexión para que nuestro consultante, pues, llegue a una conclusión más saludable y positiva sobre sí mismo, ¿no? Por ejemplo, si tus familiares y amigos te quieren, y si fueras despreciable, como dices, ¿crees que alguien te quisiera? ¿Crees que tus amigos estarían contigo compartiendo? ¿No? ¿Qué ven en ti que les hace quererte? ¿Por qué las personas que están a tu alrededor te quieren? ¿Sí? Entonces, eso podría significar que hay muchas cosas muy buenas dentro de ti, pero que quizás aún no eres consciente, pero sí las tienes. Porque si no, nadie quería o nadie va a querer estar contigo. O tú estarías una persona que tuviera cosas o aspectos muy negativos de su persona. No, no, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tus amigos y tu familia se quedan contigo? Expresan la forma en cómo te quieren, ¿no? Otra pregunta que también podemos hacer es, ¿qué es lo que más odias o no aceptas de tu pasado? ¿Por qué? ¿Qué significa para ti este suceso? No. Bueno, es que en ese momento yo me sentí mal, triste. Ok, y ahora, actualmente, ¿cómo es que este suceso en el pasado te está afectando en tu presente? ¿Tú crees que este suceso realmente vale la pena que tú ahora en tu presente te sientas mal, te autocritiques? No. Entonces, aquí en esta pregunta, yo les hago ver a mis pacientes. Ok, quiero que veas hacia atrás, de manera metafórica, claro, y veas toda tu historia. ¿No crees que has pasado por mucho? Sí. ¿No crees que ahora es el momento en el que tú seas libre para que puedas llegar a ese punto donde digas, me amo, me quiero, disfruto de mí, disfruto de mi vida y disfruto de todo lo que pueda venir? ¿No crees que ahora es tu momento de poder ser libre? Mira tu pasado, mira tu historia, mira todo lo que has tenido que atravesar. ¿No crees que eres valiente llegar hasta este punto de tu vida? ¿No? Entonces lo llevamos a nuestro paciente en la reflexión. ¿Listo? Y una preguntita que también puede ser un plus es, si volvieras a nacer de nuevo, ¿qué cosas que viviste en tu pasado cambiarías? ¿No? Cambiaría, no sé, que mis padres no se separen. Ok. ¿Cómo es que te afectó eso? Me sentí mal, triste. Eso afectó mucho en mi rendimiento académico. Ok. ¿Y actualmente cómo te está afectando esto? ¿No? Entonces, nuevamente lo llevamos a nuestro paciente a que pueda reflexionar sobre su estado actual, el presente. ¿Sí? A ver, aquí tenemos otras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tendrías que hacer para dejar de odiar? ¿Qué crees que tienes que hacer? ¿No? Lo llevamos mucho a la reflexión en esta sesión con nuestro paciente. Si te odias, es quizás porque estás molesto contigo. Sí, estoy molesto porque no cumplí tal objetivo. ¿Cómo puedes o qué puedes hacer para dejar de estar molesto contigo? ¿O hasta cuándo vas a estar molesto contigo? ¿No crees que esta molestia que tienes contigo mismo va a afectar, no solo te está afectando ahora, sino mañana, pasado mañana, en una semana, en 2 meses? ¿Cómo es que va a afectar? Si es que tú sigues con este sentimiento de acá a unos meses, ¿cómo te ves? No. ¿Qué es lo que no puedes perdonarte a ti mismo o a ti misma? ¿Sí? Y podemos hacer, si es que nos dice algún tipo, una sesión del perdón, ¿no?
Entonces, chicos, ¿cómo influye la sociedad en nuestra autoestima? ¿Cómo creen? A ver, los voy a leer. ¿Cómo es que la sociedad, las personas, los estándares afectan a la autoestima de nuestros consultantes? En el ámbito despectivo, nos dice Miguel. Ujú. Con el bullying también. Ignorar, ujú, que es una forma también de desprecio, ¿no? Desprestigiar. Ujú. Y ahora el boom, ¿no? De las redes sociales. Muchos de los adolescentes se comparan con la vida de varios influencers, ¿no? Del cuerpo estereotipado, crean paradigmas de los que tenemos que aceptar o aceptarnos a él, adaptarnos a él. Ujú. Con las burlas, así es. Influye porque las redes solo se muestran cosas materiales, carros, lujos, así es, Ricardo. Ven la manera de vestir, los útiles que llevas, la ropa, las zapatillas, así es, ¿no? Y están en constante comparación con los demás. Él tiene que también quiero, ¿no? Él puede, yo no sé si yo puedo, porque yo no tengo esas capacidades, yo no tengo esas oportunidades de su misma clase social, así es, ¿no? Entonces, llegamos a una comparación donde vemos que nuestra autoestima se va a ir afectando, ¿no? Ahora las redes sociales, como les decía, es el boom, y varios de mis pacientes vienen por eso, ¿no? Porque yo no soy como esta persona, yo quiero ser como esta persona. Incluso llegan a un punto de someterse a cirugías para parecerse a una persona en particular, ¿no? Entonces, podemos ver que la autoestima es tan importante que considero que es uno de los pilares que tenemos que trabajar en nuestras sesiones, ¿sí? Normalmente se ve afectada, ¿bien? Entonces, la autoaceptación, ¿sí? Es aceptar cómo nosotros nos sentimos, es decir, nuestras emociones, implica también admitirlos y darle un lugar. Expreso mi emoción, si es que algo me enoja por un comentario que un chico o una chica hizo, lo voy a expresar de manera asertiva. ¿Por qué? Porque es una forma de que yo voy a poner un límite y voy a hacerme respetar con alguien, ¿no? Y también voy a demostrar mi autorrespeto. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesta a permitir que un chico o una chica vaya en contra de mi integridad, ¿no? A través de un comentario, un gesto, entre otras cosas. ¿Listo? De manera asertiva, ¿sí? Bien. Bien, entonces, tenemos que identificar junto con el paciente en qué momentos, circunstancias tiene una autocrítica destructiva, ¿no? Quizás más cuando esté con sus amigas, o quizás casi siempre. Entonces, ¿en qué momentos se autocritica y de qué manera lo hacen? Es decir, ¿qué es lo que realmente se dice? Si es posible que anote esos pensamientos, muchísimo mejor, ¿no? Como una tarea para la casa, ¿sí? Entonces, de esta forma, la paciente al escribir también se va a dar cuenta de decir, wow, yo realmente me estoy diciendo esto. Realmente vale la pena decirme de esta forma. Y si yo le digo esto a una persona, se va a sentir mal. Entonces, ¿por qué yo a mí misma me estoy diciendo este tipo de comentarios? ¿Sí? Algunas herramientas, ¿sí? Que podemos brindarle a nuestros pacientes es mirarse al espejo y aceptarse tal y como es, ¿no? Cuando vemos a nuestro paciente mirándose al espejo y le preguntamos qué es lo que ves, la gran mayoría tienden a decir defectos, ¿no? Ah, tengo un grano, no me gusta
mis caderas, mis brazos, mis ojos, mi cabello, ¿no? ¿Y qué es lo bonito que tienes? Y a veces no suelen identificar, ¿no? O te dicen una, dos o tres cosas, no más. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a ver lo negativo. Y le preguntamos, ¿qué tan distinto sería Juan si es que comienza a ver lo positivo, lo bonito que tiene? Ah, yo creo que Juan sería más saludable, más seguro de sí mismo, compartiría más con sus amigos, no se va a aislar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas para que tú puedas mirarte con esos ojos, con esas gafas de amor? Necesito quizás alimentarme mejor. Entonces, podemos poner algunos objetivos que, como ya lo hemos visto en la sesión anterior, podemos ir planteando. ¿Sí? Tener un tiempo para ti, es decir, de las 24 horas, ¿cuánto tiempo te das a ti mismo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te das para hacer lo que más disfrutas? ¿2 minutos? Ni eso, ni 5 minutos. Entonces, vamos a darnos, ¿te parece? 5 minutos todos los días para hacer algo que me gusta. Quizás tomar un vaso de agua sola, mirando las estrellas. Quizás son 5 minutos para cantar una canción, algo que realmente te guste, en el que tú puedas disfrutar de tu compañía, ¿sí? Otra herramienta de premiarte por tus logros, ¿no? Eh, ¿Qué logros has tenido? Sí, también 5 minutos para reflexionar, para meditar, nos dice Miguel, ¿no? Consolarte en los fracasos, no autocriticarte, porque lo que menos esperamos es la crítica, ¿no? O, por ejemplo, si tú vienes como paciente y me comentas algo y yo te critico, ¿qué vas a pensar? Ya no vas a querer venir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vas a decir, esta psicóloga, pues, lo que ha hecho es criticarme y ni siquiera me da un consejo, ni me ha escuchado, solo ha visto mis errores, mis defectos y me ha hecho sentir peor, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te tratas ante tus fracasos, ante los errores, ¿no? ¿Cómo es que estos pacientes valoran el error? Yo les digo a ellos, tú tienes esta visión, ¿cierto? Pero puedes tener otra visión. ¿Cuál es esta otra visión? De ver a este fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Sí, si quieres llorar, llora. Si quieres expresar tu frustración, expresa. Si quieres conversar, conversamos. Si quieres encerrarte unos 10 minutos, enciérrate. Pero valida tu emoción. Claro que sí, valida, exprésala, pero ve un paso más adelante. ¿Y cuál es ese paso que va a llevarte a un aprendizaje? Esa nueva visión que puedes tener de tu error. ¿Qué aprendiste? ¿Qué harías o qué volverías a repetir en una próxima situación similar? ¿Qué vas a evitar hacer en una situación similar próxima? ¿Qué te dice este error de ti? ¿No? ¿Cómo es que tenemos que evaluar cómo es que nuestro paciente está valorando el error que ha cometido? Si es un latigazo hacia sí mismo o si es una oportunidad para poder aprender. Aprendí esto, el fracaso o el error que he cometido me dice que quizás tengo que reforzar en esto, que quizás tengo que aprender tal cosa. Bien, entonces de esta forma le invitamos a nuestro consultante a que pueda tener una visión más saludable del error y no quedarse en esa posición de soy un fracasado, que no puedo, que nada me sale bien. No. Bien, entonces le decimos,
¿Con cuál visión tú te quedas? La segunda. Ok, entonces de esa forma el consultante ya va a ir cambiando la perspectiva ante un fracaso. ¿Sí? El autoconocerse también, el realizar voluntariado también, ¿no? Para que pueda descubrir esas virtudes que tiene sobre sí mismo, ¿no? Y ver también otros tipos de realidades, es decir, wow, realmente yo me enfoco más quizás en cosas que sí me afectan, pero veo que otras personas tienen otros problemas que son más graves y que quizás tienen una vida más eh, o que disfrutan un poco más de su vida. Entonces, ese tipo de voluntariado, de ver otros tipos de realidades, de poder descubrir esos valores de sí mismo, le va a ayudar también a que podamos mejorar la autoestima. ¿Sí? Identificar aspectos que han ido desarrollando y mejorando, ¿no? Incluso en las propias sesiones. ¿En qué aspectos has estado mejorando? No, es que ahora ya puedo cambiar mi forma de ver, quizás a las personas, ¿no? Decir que no puedo, a intentarlo, y te sientes orgulloso de eso, sí, sí, siéntete orgulloso porque es tu logro, es algo que a ti te ha costado, que después de mucho tiempo lo has hecho y lo has materializado. Celebrar los pequeños pasitos, ¿no? Estamos acostumbrados a celebrar el logro final, ¿no? La meta objetiva. Pero, ¿por qué no disfrutamos y celebramos nuestro proceso? Porque eso es lo que más vamos a trabajar, a esforzarnos, ¿no? Hablarnos bonito y amable, voz interior, ¿no? Ese diálogo interno. Escribir tus logros del día, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ¿qué logro tuve? Incluso ustedes también, chicos, ¿no? Estas herramientas lo pueden autoaplicarse así mismo. ¿Qué logros tuviste el día de hoy? Quizás fue un día pesado, quizás fue un día con mucho trabajo, quizás fue un día con muchos estudios. ¿Es un logro? Sí. ¿Por qué no lo ves como un logro? ¿Qué te está limitando a identificar tus logros? ¿No? Y un plus que también a mis pacientes les reviso es que ellos tengan sus citas solas. Quizás una vez cada 15 días vayan a restaurantes donde disfruten, van al cine, otros van al parque, otros van a cualquier lugar donde ellos disfruten, pero solos, ¿no? Consigo mismo. Al comienzo es un poco tedioso y les va a comentar, ¿no? Sus pacientes. Fue extraño, fue raro, más me fijaba en las otras personas, y probablemente dicen, ¿no? Y más me daba vergüenza porque las otras personas me miraban y pensaban que estaba sola y creo que me tenían pena, ¿no? E incluso el mozo me dijo, mesa para dos, ¿no? Y yo estaba conmigo misma, ¿no? Entonces, poco a poco, los consultantes van a disfrutar de su propia compañía con estas citas a solas. Inténtenlo, es muy bonito, incluso ustedes también, ¿no? Ese momento de desconexión con, con la otra realidad y conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Conectarnos con nuestra esencia, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, ¿sí? Y también evalúense ustedes cómo es que está su diálogo, su voz interna de ustedes mismos, ¿no? Todos tenemos que tener un diálogo positivo, un diálogo que nos lleve y nos motive y no que sea nuestro enemigo, ¿sí? Bien, aquí tenemos como un formatito, ¿bien? Que me parece que no les he compartido, si no me equivoco, creo que no. Pero de todas formas, les voy a compartir terminando la sesión, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan y lo puedan aplicar en sus sesiones, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? No te autocritiques duramente, eso destruye tu autoconcepto, ¿bien?
Esta pequeña lectura lo pueden leer, ¿bien? Con su consultante, ¿no? Por ejemplo, la autocrítica es conveniente y productiva si se hace con cuidado y con el objetivo de aprender y crecer, ¿no? Podemos hacer algunas pausas para poder complementar con ejemplos, podemos complementar con metáforas o incluso con preguntas, ¿no? A corto plazo puede servir para generar nuevas conductas, ¿sí? Pero si se utiliza de manera cruel, genera estrés y afecta de manera negativa a nuestro autoconcepto, ¿bien? Si la usas inadecuadamente, terminarás pensando mal de ti mismo, hagas lo que hagas. He conocido gente que no se cae bien a sí misma, no se acepta y se rechaza de manera visceral, ¿no? Por ejemplo, me gustaría ser más alto, me gustaría ser más bonita, más bonito, me gustaría ser más inteligente, más sensual, más eficiente, y la lista puede ser muy larga. ¿Eso aplica en tu vida? ¿Eso aplica en ti, Juan? ¿En ti, María? Sí, no. ¿De qué forma? ¿No? ¿Qué me gustaría tienes? ¿Sí? Y que pueden hacer una lista para que el paciente también lo pueda identificar. Bien, ese tipo de gente se comparan todo el tiempo con quienes son mejores, ¿sí? O lo superan en algún sentido. Los escucharás decir con frecuencia, no me aguanto a mí mismo, soy un desastre. Y tú, Juan, y tú, María, ¿cómo te dices a ti mismo? Sí, yo también me digo, soy un desastre. Sí, creo que a veces también he pensado que no me aguanto, que no me caigo a mí misma. ¿Bien? La expresión más vale solo que mal acompañado, ¿no? La suelen reemplazar por más vale mal acompañado que solo. ¿Qué tipo de amistades tienes? ¿Te suman? ¿Te multiplican? ¿Te ayudan? ¿No? ¿O te faltan el respeto? ¿Sí? Entonces, a través también de que el paciente vea el círculo social donde él o ella esté inmerso, entonces también se va a dar cuenta de qué límites está poniendo y qué límites no está poniendo. ¿Sí? El mal hábito de estar haciendo permanentes revisiones interiores, y estas revisiones o estas evaluaciones tienden a ser duras y crudas. Incrementa pues la insatisfacción de uno mismo y los sentimientos de inseguridad, ¿no? ¿Te consideras una persona insegura? Sí. ¿Por qué? ¿Estás satisfecho contigo mismo? No. ¿Por qué? ¿Qué necesitas para estar satisfecho? Bien. Nadie aprende con métodos basados en la punición o el castigo. ¿Listo? A ver, el castigo sistemático, en cualquiera de sus formas, lo único que te va a enseñar es que tú puedas huir de los depredadores o castigadores de turno. Huir, nada más, pero no superar, no resolver, ¿sí? No resolverás el problema del fondo, no lo vas a enfrentar, ¿sí? Pero cuando hablamos de autocastigo, el problema es que tú mismo eres este verdugo, eres este criticador que tiendes mucho a realizarte comentarios muy negativos, ¿sí? Entonces, estás en esa constante posición de defensa para poder escapar de tu propia sombra, de tus propios pensamientos. Y es muy desgastante, ¿o no? Sí, es muy desgastante. ¿Sí? Entonces, este sistema de autoevaluación te va a hacer sufrir de día, de noche, las 24 horas. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar contigo, 24/7, ¿no? Sí, puedes estar con tu jefe, con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, con tu amigo, pero al final siempre vas a estar contigo, con tus pensamientos, con tus emociones. Entonces, tenemos que enseñar a que esta voz o este diálogo interno pueda sentirse orgulloso y sea comprensible contigo mismo, ¿sí? Y que no sea, pues, evidentemente un martirio para ti, ¿bien?
Este formato también, chicos, se los voy a compartir. Se los pueden entregar a sus consultantes también. Y es conociendo tu autocrítica, ¿no? ¿Cuáles son los dos tipos de autocrítica, ¿no? Y que el paciente pues se puede identificar. Por ejemplo, la autocrítica comparada, ¿no? Esta autocrítica indica el análisis negativo que crees de ti respecto a tu visión superior o idealizada de los demás. Esta valoración propia genera un autorrechazo y desprecio, a la vez que adoptarán una posición hostil en torno a ti, ¿no? Es decir, ese ideal que tengo de los demás, como yo me estoy comparando con los otros, que los veo como superiores y yo me valoro a mí misma como inferior. La autocrítica internalizada. Este supone una autoevaluación también que es negativa, pero en este caso te comparas con los ideales internos que tienes establecidos, ¿no? Es la desvalorización de acuerdo a lo que tú consideras bueno y apto. Por ejemplo, si es que para una persona el perfeccionismo es algo bueno y es un ideal, ¿no? Es una autocrítica internalizada. Yo tengo que hacer todo perfecto, porque si no lo hago perfecto es que no tengo la capacidad y no soy eficiente, ¿sí? Esto pues no supone que no logres ningún objetivo, sino que no eres capaz de identificarte como tal, aspirar a una satisfacción plena, ¿no? Entonces, si es que yo no soy totalmente perfecta, es porque no soy suficiente, es porque no soy capaz. Es un ideal que yo tengo, un ideal interno, ¿sí? Entonces, a veces tienen los dos tipos, la comparada y la internalizada, a veces solo tienen una. Entonces, tenemos que identificar junto con nuestro paciente, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de la autocrítica. No sé hacerlo, nunca lo voy a lograr. ¿Te identificas, Juan, con esta frase? Sí. Del 0 al 10, un 9. Ok. ¿No? Y le ponemos un 9. No me puedo volver a equivocar. Ya no puedo volverme a equivocar, porque si no sería un desastre. ¿Te identificas con esto? Sí. Del 0 al 10, un 8. Ok. Si ni siquiera puedo hacer esto, ¿qué podría hacer? ¿Sí? También. ¿Te identificas? Sí o no. Bien. Comparado a Luis, soy un inútil en este trabajo. ¿Te identificas? Sí o no. Vaya desastre soy. Ya no hay casi tiempo para hacer nada. Lo mejor va a ser dejarlo y estar, y en vez de intentar, ¿sí? No va a servir para nada. Entonces, evito el proceso para llegar a un objetivo, ¿sí? Evito realizar esto. ¿Identificas sí o no? ¿Bien? En tan poco tiempo es muy difícil llegar a terminarlo. No merece la pena. No nos presentamos al concurso, a la entrevista, a la sustentación de tesis, a la exposición, entre otros. ¿Bien? Y el trabajo grupal salió mal. La culpa es solo mía. Debí ser un mejor líder. Es decir, mis compañeros no tuvieron nada de responsabilidad, toda la culpa es mía. ¿Listo? Entonces podemos identificar creencias irracionales que van arraigados con su forma de tratarse, ¿sí? De esta autocrítica. Y una tarea que podemos dejarle a nuestros pacientes son las automanifestaciones positivas, ¿bien? Esto también se lo podemos imprimir y le compartimos a nuestro paciente, ¿no? No siempre se nos da bien elogiarnos a nosotros mismos por nuestros éxitos. No siempre lo hacemos. Los dejamos como si fueran éxitos de otras personas. Más celebramos quizás el éxito de otros, ¿no? Pero no somos conscientes de nosotros mismos. Las automanifestaciones positivas nos permiten ayudarnos a prestar más atención a nuestros logros, ¿sí? Por ejemplo,
En lugar de pensar, solo he contestado una pregunta, jamás conseguiré contestar 10 preguntas, lo podemos cambiar por, ya he contestado la primera pregunta, ahora voy por la siguiente. Me doy la oportunidad de poder realizar el acto, ¿no? En este caso de contestar la pregunta. No es que me limito y digo, ahora no voy a poder contestar las 10 preguntas. No, sino es que voy paso a paso. ¿Eh? Es otra visión que el paciente puede tener. ¿Sí? A ver, en el ejemplo 2, en lugar de pensar, nadie me dirige la palabra cuando salgo, podemos utilizar esta automanifestación positiva diciendo, esa ha sido la primera vez que Raúl me ha dirigido la palabra, ¿no? Es totalmente distinto, diferente al primer pensamiento. Bien, entonces, de esta forma nosotros ayudamos, facilitamos a que nuestro paciente pueda tener esta automanifestación positiva de sí mismo o de sí mismo. ¿Listo? Entonces, otra herramienta es esta, ¿no? Que lo podemos hacer durante la semana. En este caso, nuestro paciente. ¿Bien? Vamos a gestionar la autocrítica. Una tarea para casa. ¿Bien? Quiero que observes cómo se puede modificar la autocrítica negativa en una constructiva. Una que te ayuda a lograr tus metas y restablecer tu autoestima. ¿Bien? Entonces, una autocrítica negativa es, no sé hacerlo, nunca lo voy a lograr. Una autocrítica constructiva es, este error no me define, puedo intentarlo otra vez. ¿Sí? Totalmente diferente. No me puedo volver a equivocar, ¿no? Y una autocrítica constructiva sería, sé que equivocarse es parte del proceso del aprendizaje. ¿Bien? No me estoy juzgando, no estoy siendo un dictaminador conmigo mismo. ¿Listo? Otro ejemplo, si ni siquiera puedo hacer esto, ¿qué podré hacer? Autocrítica negativa. ¿Cómo pasamos a una autocrítica constructiva? Era algo que necesitaba en ese momento, por lo tanto me perdono. Sí, me duele, estoy de cólera, triste, pero me perdono. Es algo que quizás en su momento no lo pude comprender. Quizás en su momento no llegué a entender el propósito de la situación, pero ahora sí, ¿sí? Ahora sí puedo. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia, que en un primer momento no lo tuve, tengo el aprendizaje, sé qué es lo que tengo que hacer, sé qué es lo que no tengo que hacer. ¿Sí? Es una experiencia más y si no pude, está bien, me perdono, sé que a la próxima lo puedo hacer. ¿Sí? En base, no de cero, sino en base a la experiencia previa que nos dio el primer aprendizaje o la situación. ¿Sí? Entonces, le decimos a nuestro paciente, ¿te das cuenta que la perspectiva cambia de manera radical? Para hacer ello, utiliza el siguiente cuestionario. ¿Sí? La primera pregunta. ¿Existen pruebas de que lo que dice mi crítica interna es cierto? ¿Es cierto que nunca más voy a poder hacerlo? ¿Es cierto que nunca más voy a ser capaz? ¿Sí? ¿Hay evidencias de eso? Sí, hay evidencias de que nunca más lo voy a volver a hacer. Entonces, ¿tú puedes ver el futuro? No, no puedo ver el futuro. Entonces, ¿hay evidencia de lo que vas a poder lograr de acá unos meses, unas semanas? ¿Es cierto? ¿Sí? La segunda pregunta. ¿Existen pruebas de lo contrario? Sí, existen pruebas. ¿Cómo? ¿Cuáles? Ah, es que el año pasado o el mes pasado sí pude llegar a la meta en mi trabajo. Bien. Y si no hubieras llegado a la meta, ¿cómo te hubieras sentido? ¿Qué te hubieras dicho? ¿No? ¿Hubiera sido el mismo Raúl que me dice ahora? ¿No? Entonces, sí existen pruebas de lo contrario, de este pensamiento. Sí, sí existe, ¿no? ¿Qué diría un amigo de esta situación? Bueno, mi amigo me diría de que yo sí puedo lograrlo porque he logrado muchas cosas en mi vida, ¿no?
y de que él confiaría en mí, ¿no? Incluso en una ocasión un paciente me comentó y me dijo, estoy sorprendido porque mi amiga confía más en mí, en mis capacidades que yo mismo, ¿no? Entonces, de esta forma le podemos hacer una repregunta, ¿sí? Estoy interpretando esta situación sin disponer de toda la información necesaria para hacerme la idea objetiva de lo que ocurre. Es decir, tengo toda la información que necesito para poder realizar una conclusión o una interpretación. Normalmente no la tiene, porque no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí unos meses, ¿no? Entonces, no la tengo. Entonces, ¿en qué te estás basando? Tus suposiciones, ¿en qué base tienen? ¿Tienen una base sólida? No. ¿Sí? Si pienso en esta situación de forma positiva, ¿qué cambiaría? ¿Sí? ¿Será esta situación importante dentro de un año y dentro de 5 años? ¿No? No puedo exponer mañana, tengo clases y tengo que exponer delante de todas las personas, ¿no? Delante de un grupo de personas. Bien, que esta situación será muy importante de aquí a un año. No, en su momento sí lo es y lo validamos, claro, ¿no? Porque es importante para nuestro paciente. Pero si se equivoca, si es que hace algún tipo de error, ¿cómo es que eso le va a afectar de aquí a un año? Ah, de aquí a un año sí me puede afectar porque voy a seguir con el pensamiento de no puedo. Y de acá a 5 años, ¿quieres seguir con ese pensamiento? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Sí o no, ¿no? Entonces el paciente ya comienza a hacer este autoanálisis. Bien, entonces en esta fichita, ¿no? En esta parte, nuestro paciente va a anotar las autocríticas negativas que puede tener durante la semana, ¿sí? Si durante la semana tuve una autocrítica negativa, en ese mismo momento que lo he escrito, tiene que poner una autocrítica constructiva, ¿sí? ¿Nuestro paciente ya es capaz? Sí. ¿Por qué? Porque previamente ya le hemos enseñado a gestionar esta autocrítica. Sí, entonces, este tipo de herramienta va a ayudar a que nuestro paciente pueda adecuar la autocrítica negativa en una autocrítica más saludable y positiva para sí mismo. Es decir, lo va a llevar a un paso más adelante a reflexionar y decir, ¿cómo yo puedo cambiar esto negativo a un pensamiento alternativo constructivo? ¿Sí? A veces se les va a resultar difícil, pero lo van a evaluar ya en la sesión, ¿no? Esto lo hacen previamente en la siguiente sesión y cuando ya llegue el día en el que nos tenemos que encontrar con el paciente, entonces evaluamos. Y si en la autocrítica constructiva también viene a ser una crítica negativa, le ayudamos al paciente con preguntas, le ayudamos con metáforas, con ejemplos, ¿sí? A ver, ¿nos puede pasar al grupo los materiales? Sí, les voy a enviar, ¿ya? Terminando la clase, les envío los materiales para que también lo puedan aplicar en sus sesiones. ¿Listo? Listo, chicos. Ok. A ver, otra herramienta que utilizamos es las frases incompletas, ¿no? ¿Para qué? Para el autoconocimiento, ¿sí? Y la autoconciencia. Si responde lo primero que se te ocurre, ¿no? Me considero una persona, a veces puede bonita, fea, mi mayor temor es, tengo vergüenza de, cuando las cosas no salen como espero, ¿no? Y lo escribimos. Es mejor que nosotros leamos las frases incompletas y el paciente pues responde de manera verbal y nosotros anotamos, ¿bien? Para que sea más didáctico y más práctico la sesión. ¿Listo? Entonces, de esta forma, el paciente se va a autoconocer y no solo eso, sino que también se va a dar cuenta de cómo se está tratando a sí mismo.
porque prácticamente es su diálogo interior de manera objetiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el diálogo interior tiende a ser más rápido, es un pensamiento más inmediato, no es que es un pensamiento trabajado, elaborado, ¿sí? El diálogo interior es sumamente rápido, como desde el punto de vista impulsivo, entre comillas, ¿no? Sino tiende a ser muy rápido a comparación de un pensamiento ya elaborado, como la autocrítica constructiva, ¿no? Que ahí reflexionamos, pensamos, construimos pensamientos, ¿sí? Que es totalmente distinto. Entonces, a través de estas frases incompletas, el paciente también se va a dar cuenta de cómo se está tratando a sí mismo. Bien, este material también se los voy a compartir. Bien, ahora, pensamientos positivos, ¿sí? Es otra herramienta que también podemos utilizar con nuestros pacientes. ¿Cuáles son las instrucciones? Esta lista lo va a pegar a un lado de este espejo. Importante que sea en el espejo, yo les recomiendo que sí. ¿Bien? Durante el día va a repetir estos pensamientos en voz alta durante 3 veces. ¿Sí? Puede ser al despertar, al mediodía o antes de dormir. O como lo maneje nuestro paciente, pero que sea un mínimo de 3 veces. ¿Listo? Y cuando llegue la hora, se va a tener que parar frente al espejo y va a repetir las frases. ¿Sí? Que no solo es repetir por repetir, no solo es leer, no es una lectura, sino que tiene que mirarse fijamente a los ojos y tratar de interiorizar el mensaje, de decir realmente lo que con emoción, con sentimiento, lo que está prescrito en la hojita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Soy una persona digna de ser amada y soy digna de amar, ¿no? Entonces, el paciente, mirándose a los ojos con el espejo, se lo tiene que decir, ¿sí? Es importante que esto también lo practiquen en la sesión, ¿bien? Para ver si es que hay algún tipo de distracción, si es que realmente solo lo está leyendo o lo está interiorizando, ¿sí? En muchos casos, hablando ya de pacientes particulares, cuando realizamos este tipo de dinámica, tienden mucho a llorar, ¿no? Entonces, en ese momento no es que le vamos a poder decir ya la siguiente frase, no, sino es que tenemos que darle su tiempo, ¿no? Hasta que el paciente poco a poco se recupere. Ahora, lo que yo hago es tener los Kleenex cerca, pero no muy cerca del paciente, ¿sí? Sino más o menos en una distancia prudente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los Kleenex es una forma de cortesía, ¿no? Cuando el paciente está llorando, pero también, si es que yo le doy el papelito, el Kleenex, a mi paciente, de manera quizás indirecta le estoy diciendo a él o a ella que ya deje de llorar, ¿no? Que ya deje de llorar porque no es válido su llanto. ¿Sí? Entonces, el paciente es totalmente libre en el consultorio de agarrar el Kleenex cuando él o ella lo necesite. ¿Sí? Entonces, no es que no lo haga por amabilidad, sino que realmente quiero que mi paciente cuando esté en consulta se sienta en confianza, sienta que ese es un lugar seguro donde puede expresar lo que quiera expresar. ¿Sí? Entonces, si es que llega a pasar eso, yo sí les recomendaría, o de manera muy personal, o ustedes también lo pueden manejar a su criterio, ¿no? Entonces, siempre darle su tiempo, su espacio y no apurarlo. A veces tenemos que tener cuidado y manejar lo que es el tiempo, ¿no? No podemos hacer esta sesión quizás unos 10 minutos ya terminando la hora. No, porque es una sesión que se va a extender. Puede ser que nuestro paciente llore, ¿no? Entonces tenemos que darle un tiempo prudente para que nuestro paciente se pueda recuperar, ¿sí? Por lo tanto, deberíamos de manejar el tiempo mejor. ¿Listo? Entonces,
Continuamos con estos pensamientos positivos. No soy suficiente, no soy una mala persona cuando actúo de mala manera. Soy una persona que ha actuado de una mala manera, ¿no? Por ejemplo, si yo cometo un acto inmaduro, ¿ya me calificarías de una persona inmadura? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un acto que cualquier persona puede cometer. Sí, probablemente no, pero un acto no me va a definir como persona. No voy a ser este dictaminador exigente, este dictaminador culpabilizador que dice, como Mariana cometió un acto imprudente, ya se convierte en una persona totalmente imprudente, ¿no? No, es un acto, y un acto no me define. Sí, tengo que aprender de mi acto, tengo que llevarme al autoanálisis, la autorreflexión, para que a la próxima ya sepa qué es lo que tengo y no tengo que hacer, ¿sí? Yo acepto a los demás como son y ellos me aceptan a mí. Doy gracias por mi cuerpo y por las cosas que me permite hacer. Muchas veces, en el caso de los adolescentes, tienen mucho el, el hecho de la imagen corporal, ¿no? Problemas con esta imagen corporal, cómo ellos se ven con su cuerpo, ¿sí? Cómo ven y cómo definen su cuerpo. Sí, adolescentes, incluso jóvenes, a veces también adultos, dependiendo del caso. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a nuestros pacientes a tener una visión más positiva y saludable, como les decía anteriormente, ¿no? No me gustan mis manos, pero agradezco mis manos por tal motivo. No me gustan mis ojos, pero gracias a mis ojos puedo ver a las personas que amo, gracias a mis ojos puedo pintar, puedo ver fotos, puedo tomar fotografía, puedo ver paisajes, ¿sí? El papel cerca o lejos. El papel, este papelito tiene que estar pegado al lado del espejo, ¿sí? Ahora, pueden usar estas frases o también lo pueden personalizar junto con su consultante. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? A veces no usamos todas las frases, sino es que leemos, yo tengo mi copia, mi paciente tiene su copia, y mi paciente va a resaltar qué frases considera oportuno y que le va a ayudar, ¿sí? Y las que no ha resaltado, le pregunto, ¿por qué no has resaltado esto? ¿No? Para ver cuál es su respuesta y decir, bueno, lo está haciendo porque no se considera en el presente de esta manera. Y le digo, ¿no? Y si lo implementamos, ¿no? Lo intentamos, ¿sí o no? ¿Sí? Al final el paciente tiene la decisión, pero yo ya lo he sugerido. ¿Listo? Entonces, esta hojita lo pueden usar, pero también, como les digo, lo pueden personalizar junto con el paciente. Estas son unas alternativas, ¿sí? Que pueden utilizar. Aquí hay otras, ¿no? Es una lista larga. Por ejemplo, tengo el poder de cambiarme a mí mismo. Estoy trabajando cada día en mejorarme a mí misma y estoy progresando, ¿no? Me amo y me perdono. Sí, entonces son frases que también el paciente puede resaltar, ¿sí? Y las que no ha resaltado le preguntamos por qué no escogió esta frase en particular. ¿Listo? Si vemos por conveniente, lo podemos sugerir. Y si el paciente acepta, bien. Y si no, también, ¿no? Vayamos también en cuanto al ritmo del paciente, porque al final es su proceso. ¿Sí? Entonces, de esta manera, trabajamos un poco lo que es la autoestima. ¿Bien? Ahora, otra forma, ¿sí? De poder ver su autoconocimiento y también su ideal es la siguiente, ¿no? Hacemos este cuadrito, mi yo actual y mi yo ideal. ¿Cuál es mi yo actual? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, Mariana impuntual, Mariana que procrastina, Mariana que se despierta tarde, ¿sí? ¿Cuál es mi yo actual?
¿Cuál es mi yo ideal? Mi yo ideal es Mariana con disciplina, Mariana más puntual, ¿sí? Ese es mi yo ideal. Listo. Una vez que nuestro paciente lo escriba, comenzamos a establecer también metas pequeñas, objetivos pequeños, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que necesitas para llegar de tu yo actual a tu yo ideal en este aspecto que has escrito? Creo que necesito quizás motivación. Ok, ¿qué te motiva? Y si no tienes motivación en algún momento del proceso, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué recursos vas a tener? ¿Sí? Entonces, es su yo ideal un poquito más general, ¿sí? Pero es como sus metas personales, ¿sí? Que nuestro paciente quiere alcanzar. ¿Listo? Entonces, de esta forma, mi paciente va a tener una idea general de su yo ideal y de su yo actual. Sí, puede ser uno de los primeros ejercicios que podemos entablar o establecer en nuestro proceso de intervención. ¿Sí? ¿Para qué? Para que también nuestro consultante tenga este panorama sobre sí mismo. ¿Listo? Esa fichita también se los voy a proporcionar. ¿Listo, chicos? Esa ficha también se los proporciono. Déjenme ver. Ya. Listo, chicos. Entonces, con eso culminamos lo que es la sesión, ¿sí? Del día de hoy. Quizás tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Ricardo, a ver, levántate la mano. Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se me puede escuchar? Sí, sí se escucha, Ricardo. Ok, perfecto. Bueno, felicitarla por la clase. La clase de hoy ha estado muy importante, muy valiosa, porque nos ha permitido poder transmitir estos conocimientos a nuestros pacientes, ¿no? El tema de la autoestima siempre es un tema vital. Doctora, y yo le quería decir, la próxima clase nos toca el tema del control de la ira. Y yo Ujú. personalmente, bueno, siempre me están llegando muchos pacientes con el tema del estrés. Entonces, eh, ¿usted cree que podemos tal vez complementarlo, tal vez un poco el control de la ira con lo que es estrés, preocupación, o como usted explicó, esos pensamientos rumiantes? Gracias. Listo, Ricardo. Ujú. Bueno, con el estrés ya es un tema, ¿sí? Lo que podríamos aplicar también en este tipo de casos es la respiración. Lo que hicimos en las primeras sesiones, la respiración diafragmática, la respiración profunda, la respiración por tensión, ¿no? Para poder reducir los síntomas. Ahora, en el caso del estrés, tenemos que identificar qué factores son estos que tienen carácter como en los estresores, ¿no? ¿Qué le está estresando a mi paciente? ¿Cómo está manejando el estrés? ¿Sí? Vamos a tocar un poquito acerca del tema del estrés, ¿sí? Terminamos con la ira, combinamos un poco con el estrés, pero por lo pronto pueden estar utilizando esta herramienta de las respiraciones para bajar los síntomas, ¿sí? Ahora es importante que, como cualquier herramienta que aplicamos en la psicoterapia, la practiquen todos los días nuestros pacientes, es decir, que sean constantes, ¿sí? Sumamente importante, ¿no? Porque va a haber pacientes que lo van a practicar 1 o 2 días y llega a la sesión y les va a decir, no, no me sirve esta herramienta. ¿Cuántas veces lo has practicado? Solo lo hice el día de la sesión y el día siguiente y sentí que no me sirvió. ¿No? Bueno, tenemos que ser constantes. Si queremos un cambio, necesitamos el compromiso del paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que hacerlo todos los días. ¿Para qué? Para que los síntomas, ¿no? En este caso del estrés o de la ansiedad, pues, reduzcan. ¿Listo? Sergio, te escuchamos. Sergio, ¿me escuchas? No, no te logro escuchar.
Doctora, y mientras que Sergio se conecta, doctora, esto de practicar todos los días, digamos, lo recomendable sería que sea todo el año, pero ¿cuál es lo recomendable? ¿3 meses? ¿6 meses? Esto de la respiración profunda. Ujú. Ya, la respiración es como un preentrenamiento, ¿no? Porque ahora los síntomas están manifestándose, ¿no? Ya muy notorio, ¿cierto? Porque el paciente por algo viene a consulta. Entonces, es un entrenamiento. Cuando ya termine, ¿no? Este preentrenamiento, entonces la respiración lo puedo utilizar cuando haya una situación de estrés o de ansiedad, ¿sí? Pero eso va a depender mucho de la habituación que tenga nuestro paciente, ¿sí? Por ejemplo, eh, si un paciente se habitúa a los 3 meses, entonces después de los 3 meses o de los 2 meses, si hay otra situación estresante, ¿sí? Allí hace la respiración. Y como ya nuestro cuerpo ya está entrenado, los niveles o los síntomas del estrés o de la ansiedad reducen, ¿sí? Por el preentrenamiento. Por eso tiene que ser constante, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que ir viendo cómo es que nuestro paciente lo está haciendo, ¿sí? Y si es que hay algún tipo, como les digo, una situación que le genera ansiedad, crisis o estrés, como ya el cuerpo estaba acostumbrado a la respiración, lo realiza y el cuerpo automáticamente, porque ya hizo una habituación, ya reduce los síntomas físicos, ¿no? Ahora, trabaja mucho también lo que es el debate, la estructuración cognitiva, porque por ahí también vamos a encontrar creencias irracionales. E Ok, identifica, entonces, sí, claro, en 2 o 3 meses, digamos, doctora, el paciente ya pudo, ese hábito ya se consolidó, digamos, ¿no? dependiendo mucho. A veces hay pacientes que se habitúan más que otros, Ok, ¿no? gracias. Así es. E identifica también qué estresores está generando esta manifestación y qué pensamientos está teniendo, ¿no? Cómo es que lo está manejando. Las técnicas de respiración cuando el paciente tiene una crisis, nos dice Miguel. Así es. ¿No? Eso les ayuda a nuestros pacientitos a poder reducir los síntomas físicos. A ver, Sergio, estábamos escuchando. No se te escuchaba, Sergio. Quizás lo puedes escribir tu consulta. Ahora creo que sí, a ver. ¿Me escucha ahí? ¿Ahí me escucha? Sí, sí, ahora sí. Buenas noches, doctora. Sí, tenía una consulta. Eso, la técnica del espejo mayormente, a mí, o sea, me da un poco de vergüenza poderme mirar al espejo directamente. Eso también me pasa también en el momento después de haberme tomado una foto, de mirarme. O sea, o grabar un video de mí mismo. Eso es normal. ¿Qué podría hacer en esos casos? Ujú. Ok. Primero, Sergio, identifica cómo te estás viendo, cómo es tu voz interior, ¿sí? Identifica qué es lo que te dices, ¿no? Porque hay un motivo, hay razones eh, que tu voz interior te está diciendo para que tú no te veas al espejo o para que tú no puedas o no veas la foto, el video que estás grabando a ti mismo, ¿sí? Identifica tu voz interior. Modifica, ¿sí? Reestructura tus pensamientos acerca de ti mismo. ¿Listo? Ahora, si se te complica mucho lo que es verte en el espejo, comienza observando tus manos, ¿sí? Comienza teniendo este diálogo interno, como lo expliqué en sesión, ¿sí? Mis manos quizás no me gustan, pero gracias a ellas y comienzas a hacer todo un listado que puedes hacer gracias a tus manos. Comienzas con tus piernas y poco a poco de esta forma. Pero sí es importante identificar tus pensamientos, identificar cómo te estás viendo,
cómo es tu diálogo interior y cambiar esta autocrítica negativa a una crítica constructiva, ¿sí? Por otro lado, las sesiones o la terapia tiene que ser personalizada, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo también te recomiendo es acudir a un psicólogo, a un psicoterapeuta, para que sea la terapia de manera más personalizada, ¿sí? Si bien es cierto, acá hay herramientas que las pueden autoaplicar también, que las pueden replicar con sus consultantes, pero sí es importante que sea el contacto 1 a 1, ¿sí? Paciente-terapeuta entre 2 personas, una facilitadora y el otro, pues, un paciente que sea activo, comprometido, ¿sí? Realiza también lo que son respiraciones. Les voy a pasar un enlace, ¿sí? Que por cuestiones del tiempo, es un poquito largo este video, pero es muy bueno, que les explica mucho acerca del diálogo interior, ¿sí? Es de una psiquiatra española. A ver, me confirma si les llegó. Es de Marian Rojas, es una psiquiatra muy buena, que trabaja mucho la voz interior, la voz interna, ese diálogo interno. Lo pueden visualizar, lo pueden también reproducir en sus sesiones, pueden anotar sus notitas para que lo realicen, lo repliquen con sus consultantes, ¿sí? Entonces, por ese lado, Sergio, yo sí te recomendaría ir a terapia para que el seguimiento y la intervención sean personalizada. Comienza a tener un diálogo con tu cuerpo, un diálogo más positivo, identifica tus pensamientos, cambia tu autocrítica, que si es que tiende a ser negativa, que sea una crítica constructiva, positiva. Puedes realizar estas automanifestaciones o los pensamientos positivos, las herramientas, ¿sí? O el material. Se lo voy a enviar a Roxana para que Roxana, por favor, le envíen a ustedes a su grupo de WhatsApp, si no me equivoco, para que también lo tengan. A ver, Marita Gutiérrez nos dice, para un paciente que está pasando por depresión moderada y cuadros de ansiedad a causa de una infidelidad, aparte de trabajar técnicas de respiración, trabajar pensamientos, creencias, autoestima, ¿qué otras técnicas se podrían aplicar? Asimismo, hay un orden para trabajar los puntos que mencioné. Estoy empezando con técnicas de respiración a la mano de pensamientos para aumentar. Así es. Sí, está muy buena la intervención, Marita, ¿sí? Estás trabajando con técnicas de respiración y pensamientos básicos. ¿Por qué? Porque muchas veces en la depresión tienden a tener una visión negativa de sí misma, de los demás y del mundo. Entonces, una vez que tú identifiques ideas irracionales, comienzas con tu debate, ¿sí? Ahora, puedes utilizar también el seguimiento de emociones, ¿bien? ¿Qué emociones está teniendo tu paciente? ¿Listo? Con el termómetro, que lo vimos en la sesión anterior, ¿sí? Un seguimiento de sus emociones. Identifica también, Marita, estas actividades de disfrute que puede tener tu paciente, sean pequeñas, sean un poquito más grandes, dependiendo. ¿Para qué? Para que lo pueda realizar. Hay otras herramientas que es la activación conductual, ¿no? Que también se utiliza. Ahora, chicos, yo tengo algunos manuales de la terapia cognitivo-conductual que lo pueden utilizar. Si desean, se los puedo también enviar. Son manuales que están escritos principalmente para algunos trastornos, ¿no? Como el TCA, la depresión, hay también para la autoestima, también les voy a enviar. Sí, les voy a enviar el material de los manuales, son muy buenos. Incluso hay manuales que está sesión por sesión, entonces está bien explicadito, ¿listo? Y terminando la sesión, se lo envío a Roxana
para que lo pueda subir al grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que ustedes también lo puedan realizar en sus sesiones. Sí, chicos, no se preocupen, yo ahora terminando ya la sesión, les envío. Mark nos dice, voy a ser el hombre más feliz con eso. Sí, chicos, son muy buenas herramientas que lo puedan tener. Así es, la depresión puede llegarse a un aislamiento. Sí, tengamos mucho cuidado con eso, chicos. ¿Sí? Siempre velar por el bienestar de nuestros pacientitos tiene que ser uno de nuestros objetivos. Y el hecho de capacitarnos, el hecho de leer, de tener este material, les va a ayudar mucho para que podamos ver un avance en nuestros pacientes. Pero también tomando en cuenta de que el paciente tiene que ser muy activo, ¿no? A veces nos podemos frustrar como terapeutas, sí, puede pasar porque no vemos un avance, ¿no? Pero no es que tenemos toda la responsabilidad. Siempre demos lo mejor de nosotros para que nuestro paciente llegue a ese estado de bienestar. Sí, chicos, entonces vamos a terminar con eso. Les comparto el material que hemos visto el día de hoy. Les voy a compartir los manuales. Ahí ustedes lo pueden revisar. Son un poquito densos, pero algunos son bien explicaditos. Entonces, lo pueden aquí. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, entonces me despido. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan podido aprender un poquito más acerca de la tesis. Muchas gracias, chicos. Que tengan bonita noche. Roxana, ¿estarás por allí?